Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. La frase resonaba en la mente de Camila Restrepo como un himno triste, de esos que uno intenta olvidar, pero que insiste en sonar en los momentos más silenciosos del alma. Ella la repetía en pensamiento, sin entender en qué punto el amor, la fe y la amistad se habían transformado en un laberinto de secretos. Años antes, todo parecía tan puro. Las mañanas en Medellín olían a café fresco y esperanza. El sonido de las campanas de la iglesia de San Rafael anunciaba el inicio del coro, y Camila, con su voz dulce y firme, era una de las más admiradas. A su lado estaba siempre Valentina Rojas, su mejor amiga, casi una hermana, alguien que parecía enviada por Dios. Cantaban juntas todos los domingos, y cuando sus voces se mezclaban, había algo sagrado en aquel sonido. Algo que hacía que la gente creyera que el amor de Dios podía ser escuchado. Pero a veces, en las historias más puras, el mal se disfraza de bendición. Valentina era encantadora. Tenía esa sonrisa amplia, ojos color miel y un carisma que atraía a todos a su alrededor. Camila recordaba cuando ella empezó a frecuentar la iglesia, tímida, observando de lejos, hasta que un día se acercó y dijo: «Quiero cantar como tú». Y así nació una amistad que parecía escrita en las estrellas. Empezaron a ensayar juntas, a reír juntas, a intercambiar confidencias hasta altas horas. En poco tiempo, Valentina se convirtió en una presencia constante en la casa de los Restrepo. Los padres de Camila la acogieron como una hija, y su hermano, Andrés Restrepo, pronto se enamoró de ella. Los dos empezaron a salir, y Camila, feliz, sentía que Dios estaba tejiendo un destino perfecto para todos ellos. En aquella época, nada indicaba que detrás del brillo en los ojos de la amiga había una chispa que un día incendiaría su vida entera. Fue durante una misa especial de domingo que el hilo del destino comenzó a enredarse. Camila recordaba nítidamente. El coro cantaba «Alabaré al Señor», y Valentina parecía diferente. Cantaba con más emoción, los ojos humedecidos, el rostro iluminado. Cuando la música terminó, ella se acercó y presentó a un nuevo visitante de la congregación, Julián Herrera. «Camila, este es Julián. Trabaja con eventos de la iglesia en Envigado», dijo, sonriendo. Y fue así, simple e inocente, como ella presentó al hombre que lo cambiaría todo. Julián tenía una mirada tranquila y una voz grave, con ese encanto colombiano que mezclaba gentileza y misterio. Camila sintió el corazón acelerarse. No era amor a primera vista, pero algo en ella reconoció en él una presencia diferente, como si ya lo conociera de otra vida. Los días siguientes fueron una mezcla de fe y encanto. Valentina, siempre entusiasmada, era el puente entre los dos. «Ustedes combinan», decía riendo. Camila se sentía agradecida con su amiga por haberle presentado al hombre que, en poco tiempo, se convertiría en su esposo. Los ensayos de la iglesia ahora tenían otra luz y otra tensión. Cuando Julián aparecía, el corazón de ella se aceleraba. A veces, él se quedaba observando el coro, la mirada dividida entre admiración y deseo. Valentina también lo notaba, pero disimulaba bien. Y aunque ella era quien más incentivaba la relación, había momentos, sutiles, casi imperceptibles, en que un silencio incómodo flotaba en el aire entre los tres. Era como si el destino susurrara algo que nadie quería oír. Meses pasaron, y el amor entre Camila y Julián floreció. La propuesta de matrimonio llegó una noche de lluvia ligera, bajo el toldo de la iglesia donde todo comenzó. Valentina fue la primera en saberlo. Abrazó a su amiga con alegría genuina, o eso parecía. «Te mereces ser feliz, Cami», dijo ella, sosteniendo sus manos con fuerza. Pero cuando Camila se apartó por un instante, notó algo extraño en los ojos de la amiga. Una sombra breve, una punzada de tristeza. En aquel momento, no le dio importancia. Hoy, al recordarlo, entendía.
La mirada de Valentina aquella noche era la primera señal de que algo estaba fuera de lugar. La boda fue sencilla, pero llena de emoción. Las calles de Medellín parecían sonreír aquel día. Valentina cantó en el altar la misma canción que habían ensayado juntas tantas veces. Camila lloró, creyendo que nada podría destruir aquel lazo, ni el tiempo, ni las tentaciones, ni la vida. Julián estaba radiante, el hombre de sus sueños. Todo parecía una oración atendida. Pero el destino rara vez concede bendiciones sin cobrarlas. Mientras los invitados brindaban, Valentina observaba a la pareja con una sonrisa discreta, la misma sonrisa que, más tarde, Camila aprendería a descifrar como el inicio de una mentira. Y fue en ese escenario de fe y amor donde el misterio comenzó a tejerse, silencioso, paciente, casi imperceptible. El tiempo pasaría, y cada recuerdo de aquel día se convertiría en una pieza de un rompecabezas sombrío. Camila aún no sabía, pero entre las notas de aquella canción nupcial se escondía la primera disonancia de una historia que un día ella contaría con lágrimas e incredulidad. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Los meses siguientes a la boda parecían un sueño en Medellín, las calles coloridas, el sonido distante de las guitarras y el perfume del café tostado se mezclaban con la felicidad de Camila Restrepo. La casa que ella y Julián Herrera compraron estaba en un barrio tranquilo, rodeado de flores y vecinos amables. Los domingos, la pareja iba a misa y, casi siempre, Valentina Rojas los acompañaba. La amistad de ambas continuaba firme, o eso parecía. Reían, cocinaban juntas, recordaban los viejos tiempos en la iglesia. Había una armonía aparente, una calma tan perfecta que llegaba a causar extrañeza, como el silencio antes de una tormenta. Era en esos momentos que Camila, sin saber explicar por qué, sentía un escalofrío recorrer su espalda, una intuición vaga, como si el alma intentara susurrar algo que el corazón aún no estaba listo para oír. Valentina seguía cerca de la familia. Era como parte de los Restrepo, siempre presente en las celebraciones, en las risas, en los almuerzos dominicales. Hasta que un día, ella le contó a su amiga que estaba saliendo con Andrés Restrepo, el hermano de Camila. La noticia alegró a todos, especialmente a Camila, quien vio en ello una señal divina. Dios une los caminos de quienes tienen el corazón puro, decía ella, sonriendo. En aquella época, creía firmemente en eso. Creía que el amor y la fe serían capaces de proteger a todos a su alrededor. Pero, a veces, es justamente la fe ciega la que nos impide ver lo que está justo delante de nuestros ojos. Valentina ahora frecuentaba aún más la casa de su amiga, y entre una visita y otra, pequeñas coincidencias comenzaron a repetirse. Su mirada hacia Julián se demoraba un segundo más. Su risa, al oírla cantar, parecía más intensa. Cosas sutiles, demasiado pequeñas para que alguien desconfiara, excepto el destino, que observaba en silencio. Una noche, durante un ensayo del coro, Camila sintió algo diferente. Julián había prometido recogerla después de misa, pero no apareció. Dijo que estaba atrapado en el trabajo. Valentina, sin embargo, apareció más tarde, con el cabello aún mojado por la lluvia, el rostro sonrojado y una mirada que evitaba la de Camila. Camila no preguntó nada, tal vez por miedo a las respuestas. El ensayo continuó, pero su corazón latía inquieto. Cuando regresó a casa, encontró a su esposo durmiendo en el sofá, con el celular en la mano y un mensaje abierto. Era una conversación del grupo de la iglesia, aparentemente inocente, pero entre los nombres de los fieles, el de Valentina destacaba. El último mensaje de ella decía solo: «Fue hermoso. Hasta mañana». Y curiosamente, había sido enviado a la hora en que él dijo estar trabajando. Camila cerró el celular, tragándose la incomodidad. «Tonterías», se susurró a sí misma, pero el instinto, aquel que ninguna mujer debería ignorar, comenzaba a despertar. Al día siguiente,
Valentina apareció en casa de los Restrepo con la misma sonrisa de siempre y un pastel de frutas. Para compensar el agotador ensayo de ayer, dijo ella. Camila sonrió, pero sintió que había algo ensayado en aquel gesto. La mirada de la amiga parecía buscar aprobación, como quien esconde un secreto e intenta compensar con amabilidad. Mientras tomaban café, Camila comentó casualmente, «Ayer llegaste tarde, ¿verdad?». Valentina se detuvo por un segundo. Luego, rió. «Ah, me quedé atrapada en la lluvia, y el autobús tardó una eternidad». La excusa parecía simple, pero el tono, aquel pequeño temblor en la voz, siguió resonando en la cabeza de Camila. A veces, la verdad no grita, susurra, y aquel día, susurró en forma de duda. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La amistad entre las dos continuaba, al menos por fuera. En la iglesia, cantaban lado a lado, sus voces aún en perfecta armonía. Pero por dentro, algo había cambiado. Camila comenzó a notar que Julián se ponía diferente cuando Valentina estaba cerca. La risa fácil, el brillo en los ojos, el nerviosismo disimulado, pequeñas cosas. Él elogiaba su tono de voz, le ofrecía llevarla si Camila no podía. Cosas que, en otro contexto, parecerían solo gentilezas. Pero en el contexto correcto, o incorrecto, se convertían en pistas. Y fue así como el amor, la fe y la amistad comenzaron a enredarse en una telaraña casi imperceptible. La paz de los Restrepo comenzaba a resquebrajarse, como una pared antigua a punto de revelar lo que se esconde detrás del estuco. Pero el destino aún no había mostrado sus cartas, y lo que vendría a continuación sería el inicio de un sufrimiento que Camila jamás imaginaría. Porque, cuando la verdad comienza a moverse, no hay plegaria capaz de detenerla. Y en medio de aquella rutina aparentemente perfecta, misa, coro, risas y cafés, se estaba gestando el secreto que lo cambiaría todo. Un secreto que, meses después, haría que Camila repitiera, con la voz ahogada por el dolor, «Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo». Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una extraña calma, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero Camila Restrepo sabía, en el fondo, que no era así. Julián Herrera estaba más distante, y Valentina Rojas, curiosamente, más presente que nunca. Las dos todavía cantaban juntas en la iglesia, pero algo en la armonía de sus voces había cambiado. Antes, se complementaban como el sonido y el eco. Ahora, era como si compitieran sin querer, una intentando opacar a la otra. La gente aún se emocionaba con los himnos, pero Camila percibía que el brillo entre las notas se había vuelto artificial, sostenido por recuerdos y por miedo a perder lo que quedaba. Su fe comenzaba a mezclarse con desconfianza. Y la desconfianza, cuando entra por la puerta, es como el humo. Ocupa cada rincón, cada suspiro, hasta que el aire se vuelve pesado. Una tarde bochornosa de marzo, Camila decidió visitar a Valentina de sorpresa. Llevaba flores y un cuaderno de canciones nuevas para el coro. Cuando llegó, llamó a la puerta 3 veces. Nadie respondió. La ventana estaba entreabierta y desde dentro oyó pasos apresurados, voces ahogadas y el sonido de algo cayendo. El corazón se le aceleró. Por un instante, pensó en irse, pero una fuerza inexplicable la mantuvo allí. Entonces, la puerta se abrió. Valentina apareció con el cabello desordenado, el rostro sonrojado y una sonrisa forzada. «Cami, qué sorpresa tan linda», dijo, intentando disimular el nerviosismo. Camila no comentó nada, solo entró. El olor en el aire era inconfundible, perfume masculino, fuerte, amaderado, el mismo que Julián usaba. «¿Recibiste visitas?», preguntó Camila, disimulando la incomodidad. «Ah, fue el vecino. Vino a arreglar el lavabo», respondió Valentina demasiado rápido, desviando la mirada. Camila sonrió levemente, fingiendo creer, pero por dentro algo se desmoronaba. Fue a la cocina, dejó las flores en la mesa y vio 2 vasos de jugo.
uno todavía con hielo derritiéndose. Silencio. Solo el sonido de un reloj marcando el tiempo en el fondo, recordando que a veces la verdad no viene gritando, solo respira en la misma habitación que tú. En los días que siguieron, Camila intentó convencerse de que todo aquello era paranoia. Valentina es como una hermana para mí, repetía mentalmente. Julián me ama, lo sé, pero la mente, cuando está herida, comienza a buscar patrones, y los encuentra. Cada gesto, cada palabra, cada risa compartida entre ellos se volvía sospechosa. Un día, durante el coro, Julián llegó más temprano y se sentó al fondo de la iglesia. Cuando Valentina subió al altar y comenzó a cantar, su mirada se elevó, atenta, fija. No era la mirada de quien admira una voz, era la mirada de quien desea. Camila sintió el corazón oprimirse, pero mantuvo el canto, sonriendo por fuera y sangrando por dentro. Esa mirada se le quedó grabada. Por la noche, al acostarse junto a Julián, intentó conversar. «Encuentras bonito como canta Valentina, ¿verdad?». Él respondió sin pensar. «Sí, es impresionante cómo ha evolucionado, parece incluso profesional». Camila sonrió, pero por dentro sintió que el alma se le marchitaba. El cumplido era inocente, quizás, pero el tono tenía una ternura peligrosa. Y aquella noche, por primera vez, ella durmió de espaldas a él. El cuerpo presente, el corazón ausente. Las semanas se fueron arrastrando, y la convivencia entre el trío se convirtió en un campo minado. Camila ya no lograba orar con la misma paz. En las misas, se sentía observada, como si las paredes supieran más que ella. Un día, al final de la celebración, el sacerdote comentó sobre la importancia de la verdad y el perdón. Las palabras parecían dirigidas a ella, y el corazón le latió fuerte. Valentina, a su lado, le tomó la mano. «Amiga, ¿está todo bien?», preguntó con aquella mirada dulce. Camila respondió que sí, pero la mano de su amiga estaba fría, temblorosa. Y fue en ese toque donde ella sintió por primera vez que algo estaba roto para siempre. Pero, irónicamente, fue también en esa fase de incertidumbre que algo inesperado sucedió. Valentina anunció que estaba embarazada. La noticia cayó como un rayo en un cielo aparentemente despejado. Camila quedó eufórica. Abrazó a su amiga, lloró de alegría, creyendo que el hijo era de su hermano, Andrés Restrepo. «Vas a ser tía, Cami», dijo Valentina, sonriendo. Camila miró a su hermano, que irradiaba felicidad, y su corazón se llenó de esperanza. Por un momento, creyó que el destino solo estaba jugando a asustarla. La fe regresó, aunque por poco tiempo. Lo que ella no sabía es que aquel bebé, que todos veían como símbolo de bendición, era en realidad el sello de una traición. En los meses siguientes, la vida de Camila Restrepo parecía seguir el mismo compás de siempre, pero cada melodía tenía un tono diferente, como si la armonía estuviera ligeramente desafinada. El embarazo de Valentina Rojas trajo un brillo nuevo a la congregación. Todos hablaban con ternura sobre el milagro que ella llevaba en el vientre, y Andrés, el hermano de Camila, irradiaba una alegría casi infantil. Él preparaba la habitación del bebé con sus propias manos, pintando las paredes de amarillo suave y colocando pequeñas flores secas en jarrones improvisados. Camila lo observaba y se emocionaba con el amor genuino de su hermano, aquel amor puro, que cree en promesas. Aún así, algo dentro de ella insistía en susurrar que había más en esa historia de lo que los ojos podían ver. En las misas, Valentina ya no cantaba con la misma fuerza. La voz, antes vibrante y celestial, ahora temblaba en algunas notas, como si guardara secretos entre los versos. Camila lo notaba. Intentaba fingir que no, pero lo notaba. A veces, durante el ensayo, veía a su amiga acariciando el vientre con una mirada que mezclaba ternura y culpa. Había noches en que, a solas, Camila recordaba las oraciones que hacían juntas.
de las veces en que se arrodillaron lado a lado, prometiendo a la Virgen María que serían fieles, hermanas de alma. Se preguntaba si Dios ya sabía lo que estaba a punto de suceder, y si la fe era realmente suficiente para impedir que un corazón se equivocara. Un domingo, después del culto, Julián Herrera se acercó a Valentina. Camila estaba un poco apartada, ordenando partituras, pero vio cuando los ojos de él se fijaron en el vientre de su amiga. Él sonrió de un modo contenido, casi melancólico, y dijo algo que Camila no consiguió oír. Lo que sí consiguió ver, sin embargo, fue el brillo en los ojos de Valentina. No era el brillo de quien recibe un cumplido, era el de quien comparte un secreto. El corazón de Camila se oprimió como si una mano invisible lo aplastara por dentro. Y es por primera vez, ella pensó en algo que no quería pensar. ¿Y si? Esa noche, Camila no durmió. Permaneció acostada, mirando el techo de la habitación, oyendo el sonido distante de la ciudad de Medellín, las bocinas, el susurro de los árboles, un perro ladrando en el callejón. Julián dormía a su lado, de espaldas. Ella lo observó, intentando encontrar en sus facciones alguna señal, alguna respuesta. Tomó el celular y, sin pensar, abrió el perfil de Valentina. Las últimas fotos eran siempre sonrientes, luminosas, y Julián las había marcado con un «me gusta todas». Esto no significa nada, se susurró a sí misma, intentando silenciar el torbellino que crecía en su pecho. Pero el instinto rara vez miente. Los días se hicieron más largos. El ensayo del coro, antes un refugio, se volvió una carga. Camila intentaba concentrarse, pero cada nota que cantaba sonaba como un cruel recordatorio de todo lo que estaba perdiendo, o quizás nunca había tenido. La gente comentaba lo hermosa que estaba Valentina embarazada, cómo la maternidad iluminaba su rostro. Julián, por su parte, mostraba un cariño extraño, casi protector, cada vez que hablaba con ella, y Camila lo percibía. Ella lo percibía. Solo fingía no percibirlo, porque aceptarlo sería lo mismo que romperse. Una tarde lluviosa, Camila fue a casa de su amiga a llevarle un pastel de maíz, una tradición entre ellas. Encontró a Valentina acostada, con el vientre ya prominente, escuchando música y acariciándolo. ¿Patea mucho?, preguntó Camila con una suave sonrisa. Sí, como si bailara salsa aquí dentro, respondió Valentina riendo, pero la risa no llegó a sus ojos. Por un instante, el silencio reinó, y en ese silencio, Camila sintió algo inédito. Pena. Pena por su amiga, por su hermano, por sí misma y por el amor que parecía desvanecerse entre mentiras. Fue entonces cuando Valentina le tomó la mano y dijo algo que resonaría durante meses. «Camila, ¿crees que Dios perdona todo?» La pregunta llegó suave, pero cargada de un peso invisible. Camila dudó antes de responder. «Creo que sí, pero el perdón no borra las consecuencias». Valentina desvió la mirada, las lágrimas contenidas temblando en sus párpados. «Solo espero que un día entiendas lo que es amar a alguien equivocado». Camila intentó sonreír, confusa, sin imaginar que aquel era el primer aviso, la primera grieta antes del derrumbe. Aquella noche, la frase martilleó en su mente como una profecía. Amar a alguien equivocado. Las palabras se repetían, se infiltraban en el sueño, en los sueños, en el canto de la iglesia. El instinto de Camila comenzaba a gritar, pero la fe aún la mantenía ciega. Porque a veces, creer en Dios es más fácil que aceptar la verdad que Él intenta mostrar. Y fue en ese torbellino de dudas que algo más comenzó a cambiar dentro de ella. Una mezcla de miedo, intuición y una extraña valentía para finalmente mirar donde nunca quiso mirar. Y lo que descubriría a continuación no sería solo un secreto, sería la ruina de todo lo que ella creía sobre el amor, la amistad y el destino. El nacimiento del bebé era esperado con ansiedad por todos. Andrés Restrepo, el hermano de Camila,
Parecía el hombre más feliz de Colombia. Hablaba de la hija que estaba por venir con los ojos humedecidos, como quien vislumbra el futuro en los detalles de una ropita doblada. La llamaba mi pequeña luz, y cada vez que mencionaba el nombre, su voz se suavizaba. Camila lo observaba y, aunque su corazón se alegraba con la felicidad de su hermano, algo dentro de ella latía con una extraña inquietud. Era como si el alma intentara advertir que aquel amor inocente estaba construido sobre arena movediza. Pero ella no quería oír. Era más fácil creer que todo estaba bien, que su mejor amiga y su hermano estaban viviendo una historia bonita, pura y bendecida. Una mañana de domingo, cuando el sol aún pintaba los tejados de Medellín de dorado, el grupo del coro se reunió más temprano. Camila, Valentina y Julián llegaron juntos, riendo. Todo parecía como antes, al menos en la superficie. Durante el ensayo, Valentina sintió un ligero mareo. Camila corrió a ayudarla, sosteniéndola por los hombros. Julián vino justo detrás, afligido, poniéndole la mano en la espalda, murmurando: «Calma, respira». El gesto era natural, quizás, pero el toque se demoró unos segundos de más, y en esos segundos, Camila sintió que el mundo giraba. Aquel toque, protector, íntimo, no era el de un amigo. Era el toque de quien ya había sostenido aquel cuerpo antes, en otra ocasión, en otro contexto. Más tarde, cuando llegaron a casa, Camila intentó quitarse el episodio de la cabeza. Preparó el almuerzo, arregló las flores, encendió la radio, pero su mente no paraba. Entonces el celular vibró. Era un mensaje en el grupo de la familia. Andrés había enviado una foto, una prueba de embarazo positiva. «Familia, voy a ser padre», escribió, con una alegría contagiosa. El grupo estalló en emojis de corazón, felicitaciones y bendiciones. Camila sonrió, una sonrisa bonita, pero vacía. Aquella imagen, 2 líneas rojas, era el símbolo de todo lo que ella quería creer. Pero el destino, caprichoso, aún guardaba su parte cruel. Días después, Andrés apareció en casa con una mirada perdida. «Camila, necesitamos hablar». Su voz estaba ronca, temblorosa. Se sentaron en la sala, y él le mostró un papel arrugado. Era el resultado de un examen de ADN. «No es mi hija», dijo, con lágrimas escurriendo. Camila se congeló. Por algunos segundos, el silencio fue absoluto. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía burlarse del dolor que llenaba el aire. «Pero, ¿y Valentina?», balbuceó ella. Ella dijo que el examen estaba equivocado, que el laboratorio se confundió. Pero yo lo vi en sus ojos. Cami mintió. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo giraba. La sala, los recuerdos, las risas de antaño. De repente, la frase que Valentina había dicho semanas antes, «¿Crees que Dios perdona todo?», resonó con fuerza. Era eso. Era el presagio. La sangre le subió al rostro, y un nudo se le formó en la garganta. Julián llegó en ese momento trayendo café. Vio a los 2 cabizbajos y preguntó qué sucedía. Camila lo miró, buscando respuestas en su mirada. Él desvió, nervioso. Fue rápido, pero suficiente. Su intuición gritó dentro del pecho, con una voz que ya no podía ser callada. En los días siguientes, Andrés desapareció por un tiempo. Necesitaba respirar. Camila intentó ser el apoyo que siempre había sido, pero por dentro, la duda sobre el verdadero padre de aquella niña la consumía. Cada vez que veía a Valentina, su sonrisa parecía más ensayada. Y Julián. Julián se había convertido en otro hombre. Estaba inquieto, callado, evitando mirar a Camila a los ojos. A veces, se despertaba en medio de la noche y salía a caminar. «Insomnio», decía. Pero el perfume que traía al regresar era el mismo que Camila había sentido aquella tarde, meses atrás, en casa de su amiga. El mismo perfume que ahora se convertía en la marca invisible de una traición. Un domingo, después del culto, Camila lo siguió sin decir nada.
Vio cuando él dobló la esquina y entró discretamente en casa de Valentina. El corazón se le disparó. Se quedó parada al otro lado de la calle, sintiendo el cuerpo entero temblar. Se quedó allí por largos minutos, hasta verlo salir, arreglándose la camisa, mirando a los lados. Fue en ese instante que la verdad se rasgó ante ella. Cruda, implacable. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Las palabras resonaron como una sentencia. Sintió que las piernas le flaqueaban, y su alma, por primera vez, quiso gritar. Pero el grito no salió, solo el silencio pesado de quien entiende que lo perdió todo. El amor, la amistad, la inocencia. Camila regresó a casa caminando despacio, sin llorar, sin pensar. Solo caminaba con el rostro mojado de llovizna y el corazón molido en pedazos. Al llegar, se arrodilló ante la imagen de la Virgen y murmuró: «¿Por qué, Señor? ¿Por qué ellos?». Pero el cielo, aquella noche, permaneció en silencio. Tal vez porque algunas respuestas solo se revelan cuando el sufrimiento termina de enseñar lo que necesita enseñar. Y fue así como, en medio de la desesperación, algo nuevo comenzó dentro de ella. No el odio, sino una fuerza fría, paciente, dispuesta a descubrir hasta dónde llegaba realmente aquel secreto. Porque lo que ella había visto era solo la punta de un iceberg de mentiras, y el destino aún tenía mucho más que revelar. Los días que siguieron fueron como una densa niebla sobre Medellín. Camila Restrepo caminaba por las calles sin realmente ver, sin oír el sonido de las bocinas, ni el canto de los vendedores en las plazas. Todo en ella se había vuelto silencio, ese tipo de silencio que no es paz, sino supervivencia. La frase martilleaba en su mente. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Ella lo repetía en voz baja, como quien intenta creer que es solo una pesadilla. Pero el dolor era demasiado real, demasiado presente. Era como una canción triste que insistía en sonar, incluso cuando la radio estaba apagada. Una mañana de martes, Camila fue a la iglesia. El padre Ramírez, un hombre de mediana edad de mirada bondadosa y voz mansa, la recibió. «Hija, ¿qué pesa en tu corazón?». Ella dudó. Las palabras parecían ahogarse en su garganta. «Padre, ¿cómo alguien que ama tanto puede equivocarse tanto?», preguntó con lágrimas discretas escurriendo. Él respondió sin prisa. «El amor, a veces, se confunde con carencia, y la carencia puede ser un abismo disfrazado de abrazo». Camila cerró los ojos intentando respirar. Era una respuesta sabia, pero no lo suficiente para aliviar el peso que sentía. A partir de aquel día, algo cambió. Camila comenzó a observar, a recoger detalles. Una mirada, un gesto, una palabra cruzada. Visitó a Valentina algunas veces, fingiendo normalidad, pero su mirada era la de quien sabía más de lo que decía. El bebé, una niña de ojos claros y cabello oscuro, era hermoso, tan hermoso que dolía. Cada vez que Camila miraba el rostro de la niña, sentía un nudo apretarle el pecho. Había algo en sus rasgos, un detalle en la mirada, en la curva de la sonrisa, que recordaba demasiado a Julián Herrera. Ella intentaba alejar el pensamiento, pero el destino no suele ser amable con quien busca ignorar lo obvio. Una tarde, mientras ayudaba a Valentina con el baño del bebé, Camila notó un detalle que le heló la sangre. Una pequeña marca de nacimiento en el hombro de la niña, idéntica a la que Julián tenía. Su corazón casi se detuvo, el suelo pareció girar, el aire se volvió pesado. Pero, como buena actriz de su propia tragedia, sonrió. «Ella es perfecta», murmuró, fingiendo que nada había cambiado. Por dentro, sin embargo, un huracán se formaba. La confirmación estaba allí, viva, respirando. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Ahora, ella lo sabía, y ya no había espacio para la duda. En las semanas siguientes, Camila entró en modo de supervivencia. En el coro, mantenía la postura, la sonrisa,
el tono firme en las canciones, pero en los bastidores, su mirada se había transformado. Julián lo percibía, pero no decía nada. A veces, intentaba acercarse. «Estás diferente, Cami». Ella respondía solo: «Estoy viendo las cosas tal como son». La frialdad en su voz delataba el miedo. Él sabía que ella sabía, y ambos caminaban por la casa como fantasmas, prisioneros del mismo secreto. El hermano, Andrés, aún intentaba entender lo que había sucedido. Había perdonado a Valentina superficialmente, pero en el fondo dolía demasiado. Un día, borracho de tristeza, le confesó a Camila: «¿Sabes lo que es peor? Todavía la amo, incluso después de todo». Ella lo abrazó, y las lágrimas brotaron silenciosas. En el fondo, ella entendía. También amaba a quien la había traicionado, porque el amor, cuando es verdadero, no muere fácil. Se pudre lentamente, y ese pudrimiento es aún más cruel. Una noche, Camila tuvo un sueño. Estaba cantando en la iglesia, pero su voz no salía. Del otro lado, Valentina sostenía al bebé, sonriendo, mientras Julián estaba detrás del altar, de manos dadas con ambas. El público aplaudía, pero el sonido era distante, distorsionado. Cuando despertó, la almohada estaba mojada de lágrimas. Se levantó, encendió una vela, y se prometió a sí misma que no dejaría que aquella historia terminara en silencio. Necesitaba entender por qué. Necesitaba descubrir desde cuándo. Comenzó entonces una especie de investigación silenciosa. Rebuscó conversaciones antiguas, recordó horarios, encuentros, excusas. Las piezas encajaban con cruel perfección. Las salidas nocturnas de Julián, los mensajes borrados, las miradas en los ensayos. Todo estuvo allí todo el tiempo, delante de ella. Solo que ella, ciega de amor y fe, se había negado a verlo. Ahora veía, y ver demasiado también duele. Fue en ese punto donde el misterio comenzó a profundizarse. Camila empezó a sentir que había más secretos de los que imaginaba, algo que ni Julián ni Valentina jamás habían confesado. A veces, soñaba con una frase susurrada en la oscuridad: «Esto no ha terminado todavía». Y de algún modo, ella sabía que no era solo su mente intentando engañarla. Era como si el propio destino estuviera preparando la próxima revelación, una aún más sombría. A partir de aquel momento, Camila Restrepo ya no era la misma. El rostro continuaba sereno, la sonrisa educada, pero sus ojos... sus ojos habían cambiado. Ahora eran ojos de quien sabía más de lo que dejaba traslucir. Valentina Rojas todavía intentaba mantener la apariencia de amistad, invitándola a tomar el té, pidiéndole consejos, buscando cercanía. Pero Camila observaba cada gesto con la precisión de quien descifra una música por instinto. Todo el tiempo ella pensaba: «Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo». Y esa frase, que antes la destruía, ahora se convertía en una fuerza. Era el recordatorio que la impedía caer nuevamente en la ingenuidad. Una tarde bochornosa de julio, Camila encontró algo que lo cambiaría todo. Estaba ordenando un antiguo baúl donde guardaba partituras y recuerdos del coro, cuando encontró un sobre amarillento, sin remitente. Dentro de él, una fotografía: Valentina y Julián, lado a lado, sonriendo bajo una luz de atardecer con las manos entrelazadas. El detalle que le heló la sangre fue la fecha estampada en el reverso, 6 meses antes de su boda. El corazón de Camila latió descompasado. Entonces no era un desliz, no era una caída momentánea, era algo antiguo, premeditado, quizás incluso disfrazado de coincidencia. Aquella noche, ella se quedó despierta mirando la foto. Cada detalle parecía contar una historia diferente de la que ella creyó vivir. Las risas, las canciones en la iglesia, las confesiones entre amigas. Todo era ahora sospechoso. Y cuanto más recordaba, más percibía las señales que ignoró. La forma en que Valentina hablaba de Julián incluso antes de presentarlos, los cumplidos sutiles, las bromas llenas de doble sentido. Estuvo todo allí todo el tiempo,
escondido a la vista de todos. Al día siguiente, Camila fue a casa de Valentina sin avisar. Llevaba consigo un semblante tranquilo, casi demasiado sereno. Valentina, al verla, esbozó una sonrisa nerviosa. «Camila, qué bueno verte». Pero había algo en la mirada de la visitante que la hizo estremecer. Se sentaron en la veranda, el viento cálido agitando las cortinas. «¿Recuerdas cuando me presentaste a Julián?», preguntó Camila, en tono casi casual. Valentina rió, intentando aliviar la tensión. «Claro, siempre bromeo que fui la Celestina de esta historia». Camila inclinó la cabeza. «Es cierto. ¿Y cuándo se conocieron ustedes?». El silencio cayó como una piedra. Valentina dudó, tragó saliva y desvió la mirada. Fue en ese instante que Camila entendió. Ya no necesitaba más pruebas. La verdad estaba en los ojos de su amiga. La misma verdad que la fotografía ya gritaba. Pero en lugar de confrontarla, Camila solo sonrió. Una sonrisa tranquila, indescifrable. «Gracias por todo, Valentina. Realmente cambiaste mi vida». La frase tenía doble sentido, y Valentina lo supo. Cuando Camila se levantó para irse, la amiga intentó tocarle el brazo. «Cami, quería que supieras que nada de esto fue planeado. Las cosas simplemente sucedieron». Camila se giró despacio, la mirada firme como una cuchilla. «Las cosas no suceden solas, Valentina. Alguien siempre elige comenzar». De vuelta a casa, Camila respiró hondo. Por primera vez no lloró. En cambio, se sentó al piano, aquel mismo instrumento que había sido testigo de sus canciones de fe y amor, y comenzó a tocar. La melodía que salió era diferente, ni triste, ni alegre, pero profunda, casi ritualística. Cada nota parecía coser las heridas que el tiempo había abierto. En aquel instante, ella entendió algo que el sacerdote había dicho, que el perdón no es un sentimiento, es una elección, pero antes de perdonar, era necesario comprender la magnitud del dolor. En los días siguientes, Julián intentó actuar como si nada hubiera sucedido. «Estás distante, Cami». Ella lo miraba y solo decía, «Estoy aprendiendo a ver lo que siempre estuvo frente a mí». Él desviaba la mirada, incapaz de sostener el peso de su propia culpa. A veces, intentaba justificarse. Fue un error, un momento de debilidad. Pero Camila sabía que no era solo eso. Era una historia que comenzó mucho antes que ella, tejida entre ensayos, risas y oraciones. Y cuanto más pensaba, más recuerdos volvían, revelando detalles que antes parecían triviales. El modo en que Valentina insistió en presentarlos. Las visitas constantes antes del compromiso. Las conversaciones susurradas que ella consideraba inocentes. Una noche, al hojear un antiguo diario, encontró una anotación de Valentina. «El amor prohibido es el que más hace cantar al corazón». Las palabras estaban escritas con bolígrafo azul, en caligrafía suave. Camila cerró el diario, el corazón acelerado. Ya no era solo una traición. Era una trama de amor clandestino que venía de lejos. Un amor que se infiltró en la amistad de ellas, en la fe, en las canciones. Y ahora, todo cobraba sentido. Ella percibió entonces que lo que más dolía no era el hecho de haber sido traicionada, sino el tiempo que vivió sin saber. El tiempo que cantó junto a ellos, creyendo en una armonía falsa. Y, quizás por eso, la música nunca más sonó igual. En aquel punto, Camila dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en guardiana de su propia verdad, y algo dentro de ella comenzó a planear lo que vendría después. Porque, a veces, el silencio es solo el preludio de una revelación mayor. Camila Restrepo comenzó a observar el mundo con otros ojos. Todo lo que antes era simple ahora tenía capas. Cada conversación parecía esconder un subtexto. Cada sonrisa venía acompañada de una sombra. Las mañanas en la iglesia, que antes la llenaban de paz, ahora traían un tipo de inquietud que ella no sabía nombrar. Ella aún subía al altar para cantar, pero la voz salía diferente, más profunda,
más cargada. La gente lo notaba. Decían que había algo nuevo en ella, una fuerza serena que nadie sabía explicar. Solo ella sabía. Aquella fuerza venía del dolor que aprendió a domesticar. Era el eco constante de la frase que repetía en silencio. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Entre bastidores de los ensayos, Valentina Rojas intentaba actuar como si todo estuviera normal. ¿Cantarás el solo el domingo?, preguntaba, intentando sonar natural. Camila sonreía con los ojos fríos. Sí, cantaré. Y quiero que cantes conmigo. Era una trampa disfrazada de gentileza. Ella quería observar a su amiga de cerca, ver si el arrepentimiento realmente habitaba en aquel rostro. Cuando comenzaron a cantar juntas, el público se emocionó. La armonía entre las dos era perfecta, pero solo Camila sabía el peso de cada verso. Con cada nota, ella recordaba la confianza destruida, la casa dividida, las noches en que oró pidiendo fuerzas para no odiar, y, paradójicamente, cuanto más cantaba, más libre se sentía. Pero su silencio comenzó a incomodar. Julián, su esposo, ya no dormía bien. El sonido del piano por la noche lo atormentaba, porque parecía el preludio de algo que él no comprendía. «Cami, por favor, habla conmigo», decía, intentando tocar su mano. Ella lo miraba, tranquila, como quien mira a un extraño. ¿Decir qué, Julián? Todo lo que tenía que decir ya está en nuestras canciones. Y era verdad. En las letras que ella misma componía, dejaba pistas, frases que sonaban como confesiones, pero que solo quien conocía la historia entendería. La comunidad religiosa elogiaba la profundidad espiritual de las canciones, sin saber que eran cartas de despedida y venganza. Una tarde, mientras salía de la iglesia, Camila oyó cuchicheos en el patio. Dos mujeres comentaban sobre algo que la hizo detenerse. Dicen que el pastor ayudó a encubrirlo todo, que sabía desde el principio que Valentina y Julián tenían un romance. La sangre se le heló. Entonces había más gente involucrada. Más ojos que vieron, más bocas que callaron. Colombia es pequeña cuando se trata de secretos. Todo circula rápido, pero con el cuidado de quien teme el escándalo. Camila caminó hasta la puerta, con pasos firmes, sintiendo el peso de aquella nueva verdad. Ahora no era solo traición, era complicidad. Aquella noche, ella bajó al sótano de la casa, donde guardaba cajas antiguas. Rebuscando fotos, encontró algo inesperado. Una carta escrita por Valentina, fechada años atrás. Julián me hace sentir viva. Sé que lo que hacemos está mal, pero no puedo parar. Cami nunca lo entenderá. Las palabras estaban allí, como una herida abierta. Camila se llevó la carta al pecho, respiró hondo y lloró, pero no de tristeza. Lloró de rabia contenida, de lucidez tardía. Aquel llanto fue un bautismo al revés. Lavaba la inocencia y dejaba emerger a la mujer que ella necesitaría ser de allí en adelante. El domingo, durante el culto, ella cantó sola. El coro la acompañaba, pero nadie osó compartir el solo con ella. La iglesia estaba llena. El sol atravesaba los vitrales y pintaba el suelo de colores cálidos. La voz de Camila llenaba el espacio, suave y poderosa. Cada palabra parecía tener doble sentido, como si ella hablara con Dios y con sus traidores al mismo tiempo. Julián observaba desde el banco, las manos temblando. Valentina, sosteniendo a su hija en brazos, intentaba no llorar. La tensión era palpable. El público, sin entender lo que sucedía, solo aplaudía, conmovido. Después de la misa, Camila se acercó a Valentina. «Linda la niña», dijo, mirando al bebé. Valentina sonrió insegura. «Le gusta tu voz. Siempre se calma cuando te oye cantar». Camila inclinó la cabeza, con aquel tono suave que ya era su armadura. «Interesante, debe ser porque, de alguna manera, ella conoce mi dolor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, como una confesión y una amenaza al mismo tiempo. Valentina se puso pálida.
De ahí en adelante, algo cambió en la comunidad. La gente comenzó a percibir que había algo extraño entre las dos, una tensión que ya no se disimulaba. Los ensayos del coro quedaron silenciosos. El piano de Camila sonaba diferente, y ella parecía en paz, pero era un tipo de paz que asusta, la paz de quien ya no tiene nada que perder. Cada paso suyo parecía medido, cada gesto cargado de propósito. Ella comenzó a escribir nuevamente, pero no cartas ni canciones religiosas. Escribía memorias, fragmentos, diálogos que nunca sucedieron, un diario silencioso, donde transformaba dolor en poder. A veces, al releer lo que escribía, sonreía levemente. Una sonrisa de quien sabía que la historia aún estaba lejos de terminar, porque, en el fondo, Camila sentía que algo mayor estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo de nuevo. Y aquella misma noche, antes de dormir, ella miró al techo y murmuró: «Todo lo que está escondido, un día sale a la luz». La frase resonó en la habitación oscura, como una advertencia, y al día siguiente, algo comenzó a moverse, algo que ella aún no sabía, pero que iba a revelar el verdadero motivo por el cual mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Era madrugada cuando Camila Restrepo oyó golpes leves en la puerta. Abrió lentamente y encontró al pastor Esteban, el mismo que había celebrado su boda, con el semblante tenso. «Necesito hablar contigo, hija», dijo en voz baja. Se sentaron en la sala, iluminada solo por la lámpara. «Hay algo que debes saber antes de que todo vaya demasiado lejos». Camila lo miró en silencio, el corazón acelerado. El pastor respiró hondo y continuó. En la época en que Julián y Valentina comenzaron a acercarse, hubo algo extraño. Ella venía a confesarse conmigo, llorando, diciendo que estaba atrapada en un sentimiento que no podía controlar. Yo intenté ayudarla, pero descubrí que había más gente involucrada. Su voz vaciló. «¿Más gente?», preguntó Camila, apretando los dedos en el brazo del sofá. «Sí», respondió el pastor. «Alguien cercano a ti, alguien que sabía de todo». Y cayó. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién?». El pastor dudó, miró al suelo y murmuró: «Tu madre». Su mundo se detuvo. Por un instante, el aire pareció desaparecer de la sala. «¿Mi madre?», repitió sin creer. Ella lo sabía, Camila. Desde el principio, Valentina le contó a ella, con miedo de que tú lo descubrieras. Y tu madre le pidió que lo ocultara todo, para evitar una tragedia en la familia. Dijo que el amor puede nacer de los errores y que el tiempo lo resolvería. El silencio que siguió fue casi sagrado. Camila se levantó despacio, como si el cuerpo se estuviera moviendo solo. El recuerdo de su madre, con su rosario en las manos y palabras dulces de consuelo, ahora cobraba un nuevo sentido. Ella no consolaba, encubría. La revelación la golpeó como un rayo. Ahora todo tenía sentido. Las miradas evitadas, las frases interrumpidas, el cuidado excesivo con Valentina cuando se descubrió el embarazo. Camila caminó hasta la ventana, mirando el cielo nublado. Entonces no fue solo una traición de amor, fue una traición de sangre. Lágrimas silenciosas escurrieron, pero su mirada estaba firme. Ya no había espacio para la ingenuidad. Ella entendía, por fin, que aquella historia nunca había sido sobre el amor de una pareja, sino sobre las raíces podridas de una fe mal interpretada, donde el perdón era usado como escudo para el pecado. A la mañana siguiente, ella fue a casa de su madre, en silencio. El camino parecía más largo que nunca. Cuando llegó, doña Elena Restrepo la recibió con la misma sonrisa serena de siempre. «Hija, qué sorpresa tan buena». Camila no respondió. Solo puso la carta de Valentina sobre la mesa. «Tú lo sabías». La madre bajó los ojos sin negar. «Yo quise evitar el sufrimiento». Camila respiró hondo, sintiendo que el aire pesaba. «¿Y lo conseguiste?».
Porque no fue evitado, madre, solo fue aplazado. La madre intentó tocar su mano, pero ella retrocedió. Tú me enseñaste que Dios lo ve todo, y aún así, le mentiste a él. Doña Elena comenzó a llorar, pero Camila no se movió. Por primera vez no había culpa en su voz, solo claridad. ¿Sabes lo que es más doloroso? No es lo que me hicieron a mí. Es el hecho de que todos eligieron protegerme de la verdad, como si yo fuera demasiado débil para soportarla. La madre intentaba hablar, pero las palabras no salían. Camila continuó. La fe que tú me enseñaste era sobre luz, sobre verdad. Pero lo que ustedes hicieron fue esconder la oscuridad detrás del nombre de Dios. En los días que siguieron, Camila desapareció de la iglesia. El coro la echó de menos. Los fieles preguntaban por ella. Valentina, inquieta, llamaba a su puerta y no le abrían. Julián comenzó a perder el control. Los negocios fueron mal, los amigos se alejaron. El pecado parecía cobrar su precio. ¿Y Camila? Ella viajaba por el interior de Colombia, yendo de ciudad en ciudad, cantando en pequeñas iglesias y registrando en cuadernos cada fragmento de su historia. Ya no huía del dolor, lo transformaba en arte. Meses después, un evento sorprendente se apoderó de la pequeña ciudad de Pereira. Una canción inédita comenzó a circular por las radios locales. Se llamaba La verdad que me cantó. La letra hablaba de dos voces que cantaban juntas y se traicionaban, de una hija nacida del engaño, de un amor que perdió el rumbo. Nadie sabía quién la había escrito, pero quien la oía juraba que era la voz de Camila, más madura, más firme, más libre. Valentina oyó la música por primera vez sola, en el coche, y lloró tanto que tuvo que orillarse. Julián también la oyó. Y ambos entendieron que, incluso ausente, Camila había encontrado una forma de hablar. El tiempo pasó, y las noticias sobre ella se convirtieron en leyenda. Algunos decían que Camila se había vuelto una cantante famosa en la frontera, otros, que se hizo misionera en pueblos distantes. Lo cierto es que su historia resonaba como una advertencia, de que nada permanece oculto para siempre, y que el amor, cuando nace de la mentira, tarde o temprano se transforma en juicio. Pero, en el fondo, en su corazón, la herida aún palpitaba. Incluso lejos, en noches silenciosas, Camila todavía soñaba con el coro, con las voces mezcladas, con aquel tiempo en que creía en el bien absoluto. Y, en el fondo, tal vez aún esperara entender el porqué de todo. Porque, al final, mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. Y el destino, misterioso como es, parecía aún no haber contado la última parte de esa historia. El tiempo pasó, pero el silencio dentro de Camila continuaba. Ella ya no soñaba con Valentina, pero algo en su pecho aún palpitaba diferente siempre que veía a la niña corriendo por la plaza de la iglesia, con los cabellos negros y la mirada profunda. Aquellos ojos, los mismos ojos que Jonathan tenía, la perseguían. Ella intentaba ignorar, intentaba perdonar, pero había algo que no cerraba, un detalle sutil, un recuerdo vago. Entonces decidió que solo tendría paz cuando supiera toda la verdad. Comenzó a buscar en el pasado con la obstinación de quien necesita respirar. Revisó cajones, buscó cartas, habló con personas que preferían olvidar. Y cuanto más se adentraba, más percibía que el agujero era demasiado profundo. Una tarde, encontró una caja de madera en el desván de la casa de sus padres. Estaba cubierta de polvo y atada con un lazo viejo. Dentro, había cartas antiguas, algunas escritas con la caligrafía de Valentina. El corazón de Camila se disparó. Leyó una, luego otra, y las palabras comenzaron a desmantelar todo lo que ella creía que era verdad. Valentina hablaba de miedo, culpa y de una promesa hecha a alguien a quien ella llamaba el hombre que puede destruirlo todo. Con cada línea, el suelo se abría bajo sus pies. Las fechas coincidían con el periodo en que Valentina quedó embarazada, y entonces, en el fondo de la caja, había una última carta, doblada con cuidado,
dirigida a Camila. Hice lo que hice para protegerte. Hay verdades que destruyen familias y no soportaría verte derrumbarte por una culpa que no era tuya. El padre de mi hija es el mismo que te dio la vida. Camila dejó caer la carta. Las palabras se deshicieron ante sus ojos como humo. Su padre, el hombre que siempre predicó fe, unión y perdón, el mismo que decía, todo lo que Dios hace es bueno. Por un instante, todo quedó en silencio. El tipo de silencio que grita por dentro. Los recuerdos comenzaron a venir como flashes. Las conversaciones secretas, las visitas de Valentina a casa de sus padres, las miradas que antes parecían solo amistad. La verdad, cruel y absoluta, finalmente se reveló. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi esposo. No, no era eso. Era peor. Mi mejor amiga tuvo una hija con mi padre. La cabeza de Camila daba vueltas. El corazón latía fuera de compás. El suelo parecía resbalar bajo sus pies. Salió corriendo de casa, las lágrimas mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer sobre Medellín. Entró en la iglesia, sola, y se arrodilló ante el altar. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Gritó en silencio. Pero de repente, algo cambió. La luz de las velas tembló, y una voz suave, casi imperceptible, pareció susurrar. Ahora entiendes lo que es amor y lo que es sacrificio. Camila miró el crucifijo, y una paz extraña se apoderó de ella. No era perdón todavía, pero era comprensión. Todo formaba parte de un plan mayor, aunque ella jamás lo entendiera por completo. En los días que siguieron, se alejó de todos. Vendió la casa, se mudó a Bogotá y comenzó a dar clases de canto a niños. Era su forma de sanar. A veces, en las noches silenciosas, escribía en el mismo cuaderno antiguo. Lo que antes eran preguntas ahora se convertían en respuestas. No todo pecado es castigo. Algunos son caminos hacia la verdad. La vida siguió, pero las voces del pasado nunca se callaron por completo. Años después, durante una misa en memoria de Valentina, Camila se sentó en la última fila de la iglesia. Una joven subió al altar para cantar. Tenía la misma voz dulce, el mismo brillo en la mirada. La niña, hija de Valentina, cantaba con una pureza que cortaba el aire. Cuando los ojos de ambas se cruzaron, Camila sintió algo dentro de ella desvanecerse. Era como mirar su propia infancia, su propia historia, y percibir que el amor, de alguna forma, había sobrevivido. Jonathan estaba allí también, de cabeza baja, llorando en silencio. Ninguno de ellos intercambió palabras. Solo el canto llenó el espacio que antes había sido dolor. Cuando la canción terminó, la niña sonrió y bajó del altar. Pasó por Camila y, sin decir nada, le entregó una pequeña cruz de madera, la misma que el viejo misterioso usaba años antes. Ella la sostuvo con fuerza, mientras el viento atravesaba las puertas de la iglesia, apagando las velas una a una. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, y en ese instante, Camila entendió. Algunas verdades no son para ser dichas, son para ser sentidas.